Cambiamos totalmente de tema y hablamos acerca de la detención preventiva. Sí, esta detención preventiva que lastimosamente ha sobrepasado el 50% en diferentes centros penitenciarios, quienes se encuentran en el lugar. Lastimosamente, a raíz de una investigación que ha realizado la ITI, ha alertado que la detención preventiva tiene secuelas similares al de la tortura. ¿Se imaginaba esto? Hablamos del tema con nuestro invitado. Se encuentra precisamente con nosotros Ramiro Llano, experto en temas carcelarios, con quien siempre es un gusto conversar y que nos visite también. Señor Llano, un gusto. Buen día, un gusto también saludarlos. Bueno, esta referencia me hace recuerdo a una pregunta ya que hizo la Comisión contra la Tortura en Naciones Unidas, que preguntó al Estado boliviano ¿por qué un preso tortura a otro preso? Es decir, en las cárceles se vive una situación de zozobra. Están detenidos preventivos y están sentenciados. ¿Qué quiere decir esto? Que un sentenciado tiene 10 años, 12 años, 15, 20, 30 años. Va a salir a los 50, a los 60 o tal vez no va a salir ya con vida de ese recinto. Tiene poco, diríamos, de responsabilidad frente a alguien que ha entrado, que tiene la esperanza de salir, de resolver su proceso judicial, de reencontrarse con la familia, de volver a trabajar. Entonces está con la expectativa de salir. Pero aquí hay otro hombre que no tiene esas posibilidades. Y entonces estos abusan a los otros. Es como vivir es como los lobos y las ovejas. Los lobos están ahí y están entrando las ovejas. Y entonces los lobos se los van comiendo poco a poco. Tortura, vejación, abusos de carácter sexual, obligación a que vendan drogas, cobros, incertidumbre, no saben si van a vivir o morir. Los familiares afuera angustiados, tienen que enviar dinero, tienen que pagar a los malandrines para vivir en la cárcel, tienen que hacer como remesas, enviar a las cárceles. Entonces, con esto te explico, y además golpeados. ¿Qué quiere decir golpeados? Torturados, azotados, heridas, hematomas. Es decir, no te imaginas el nivel de sufrimiento que tiene un detenido preventivo en cárceles. Es como para llorar. Un hombre cualquiera con detención preventiva que entra por asistencia familiar o por un delito cualquiera, no solamente es que está encerrado, allí se acumulan otras penas, esto que he mencionado, tortura, vejación, abuso. Y entonces eso pues tiene que, en la lógica, clasificarse a las personas. Es decir, los sentenciados tienen que estar en una cárcel, los lobos en una cárcel y los corderos en otra cárcel. Eso en algún momento hay que cambiar. Ya la gente no puede seguir, los familiares sobre todo no pueden seguir sufriendo esto. Ahora, si bien esto se ha dado a conocer que evidentemente ha causado alarma, sobre todo a la población quienes se encuentran afuera, y aquellas familiares también que tienen alguna persona dentro de la misma, con detención preventiva sobre todo, y la similitud que se hace con la tortura que se conoce a nivel internacional. La directora precisamente de este instituto habla sobre el fenómeno de la prisionización y la adopción de la cultura. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa la prisionización y una cultura que ya tienen dentro de estos centros penitenciarios por parte también de estos privados de libertad? Hay que saber sobrevivir en la cárcel. Tú tienes que saber sobrevivir y entonces sabes que te golpean. Y para que no te golpeen, pues tienes que subordinarte. Estás con la esperanza de salir, de que se arregle tu proceso, de que el juez resuelva tu causa. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Ocultarte, pues. Arrodillarte. Tienes que besar la cadena. Tienes que arrastrarte. Tienes que evitar opinar. Tienes que evitar cualquier tipo de afección que pueda darse en este submundo criminal contra aquellos que tienen el control de la cárcel. No puedes hablar fuerte, no puedes respirar, te diría. Tienes que esperar que la policía, cuando entran en las celdas que se tienen en algunas, cuando se cierra con candado la puerta, dicen, yo duermo cuando se cierra esa puerta por fuera y se escucha el sonido del candado, clac, ese es el momento en que estoy tranquilo. Porque yo también tengo mi propio seguro adentro, pero mi seguro no es tan estable del otro que cierra la policía. Cuando cierra la policía quiere decir que los otros también están encerrados, es el momento en que duermo.
Pero eso es muy raro en nuestras cárceles. La policía no hace seguridad interna y los privados de libertad están pues ahí en la zozobra. Es decir, no sabes si alguien va a entrar y te va a apuñalar, y son los casos, varios, múltiples casos. Y no es solamente esto que está sacando el grupo internacional de expertos. Esto ya se da desde siempre, 73%, 84% en algún momento. Ahora 53% está relativamente interesante esta cifra, habría que reducir. Pero la tortura y esto que te cuento es de siempre en cárcel. Por eso es urgente. Yo no sé cómo piensan pues los penitenciaristas, los que están a cargo de la administración penitenciaria. Separar. San Pedro es para detenidos de preventivos y además para delitos menores. El resto tiene que estar en cárceles distintas, pero no las construimos. Chonchocoro es una cárcel para sentenciados, pero allí están detenidos preventivos. Allí están los lobitos, diríamos, allí están los lobos de Caperucita Roja. Y entonces esto es lo que daña. Y entonces el hombre que va a Chonchocoro, imagínate cómo está. En Chonchocoro hay muertes como si fuese un cadalso, es decir, es un espacio donde hay pena de muerte. No sabes si vas a salir con vida de Chonchocoro. Y entonces, pues, ¿cómo es la angustia? La angustia se expresa también en lo fisiológico. A la gente le sale canas, se le caen los dientes, se demacra. Ves y encuentras a un hombre avejentado y además drogado y alcoholizado. Y entonces se convierte en una piltrafa humana. Y cuando resuelve su caso al año, a los 2 años que está como detenido preventivo, imagínate lo que pasa cuando sale. Está totalmente afectado, está traumado por esa vida en privación de libertad en calidad de detenido preventivo. Eso es lo que sucede y eso hay que cambiar y hay que decirlo con claridad. ¿Quiénes deberían resolver esto? Los legisladores y el órgano ejecutivo. No hay dinero, hay bienes incautados, hay restaurantes, hay hoteles, hay haciendas, hay casas, hay casonas, hay aviones, hay helicópteros, hay movilidades de todo tipo. Están también además de esto, que están como bienes incautados. También cuando se hacen caminos, ahí hay unas construcciones que se hacen. Ahí deben ser llevadas estas personas cuando son llevados estos trabajadores a otro lugar. Es decir, hay miles de posibilidades para resolver esto, pero no le interesa a la gente. ¿Por qué? Porque ese privado de libertad preventivo genera plata para los operadores de justicia. Ahora, señor Llano, más del 50%, y esto realmente causa alarma, porque es más del 50% de la población carcelaria que se encuentra en detención preventiva. Usted lo ha mencionado, en San Pedro, en Chonchocoro, donde no deberían estar en el lugar. Anteriormente, con su visita también acá en el programa, hablábamos de aquellas posibles soluciones que se puede dar para un reordenamiento interno en estos centros penitenciarios. Sin embargo, no hay aquello, y no estamos hablando de la actualidad, lo ha mencionado, no es de hoy, no es del ayer, ni de hace un año atrás, es de hace muchos años atrás. Se está dejando este lugar, es decir, falta de atención de las autoridades, tal vez tratar de dejarlo de lado y tener la prioridad tal vez en la política. ¿Se ha politizado este tema también? ¿Qué dice usted? No, yo creo más bien habría que politizarlo. Los políticos tienen que hablar. Los políticos que se hacen los tontos, los legisladores que se hacen los cocolos, las autoridades que dejan pasar las cosas como si no les interesara, las ETAs, el gobernador que paga para los prediarios en cárceles, se hace el tontín. Todas estas autoridades que parecería que se están haciendo de la vista gorda, hay que darles lentes, hay que darles para que vean esa realidad, o hay que ponerles adoquines aquí en las solapas, para que miren abajo, porque ahí abajo está sufriendo la gente. Y como tú dices, sufre tortura. Imagínate, entiende la población que es tortura, es que te están vejando, te están lastimando, te están hiriendo, te están rompiendo el brazo, te están haciendo que vivas como un hombre inferior a la condición humana. Eso es lo que pasa en cárceles. Y no le va a preocupar al político. Son 30.000 privados de libertad, más sus familias, si multiplicamos por 5. Imagínense cuánta gente, unos 500.000 personas relacionadas al mundo delictivo, y no le importa al político. Pues hay que preguntar, y cuando tenga la oportunidad de tener aquí en presencia a un político, dale esta pregunta, dile, el doctor Llanos dice, ¿por qué usted no se ocupa
¿Por qué no se ocupa de los privados de libertad y de la protección a la sociedad? ¿Por qué nos dedicamos a los presos? Porque ese señor que ha sido torturado, vejado, va a salir y va a querer vengarse y va a ser un hombre resentido. Y tenemos que recuperar la paz, y la paz se recupera si tenemos a las personas en forma adecuada en la cárcel, y cuando salen pues se reintegran. Pero si lo vejamos, lo torturamos, lo maltratamos, el Estado está implicado en esto, ese hombre va a querer vengarse, y entonces nunca vamos a tener paz social, y ese hombre va a querer cometer otros delitos, va a querer vengarse, etc. Y todo se hace una complicación. Por eso es necesario que el político intervenga. Comprométase, señor político. ¿Las cárceles van a ser manejadas por los policías como sucede ahora con tortura? ¿O vamos a ir a cárceles como funciona en todos los países, con institutos nacionales penitenciarios manejados por administración civil? La policía, cambiando la ley orgánica de la policía y la ley de ejecución de penas, tiene que hacerse a un lado. Y todos los universitarios, los egresados, tienen que ser parte de esta camada nueva de funcionarios penitenciarios que resuelvan este problema. Y los bienes incautados tienen que ser parte de nuestra tarea. Y los dineros de seguridad ciudadana también. Y las ETAs, rectores de universidades, gobernadores y el órgano ejecutivo tienen que resolver esto. Y los legisladores también en la tarea de hacer la legislación. De esa manera no vamos a ser criticados a nivel internacional. Doctor Llano, algo me llama mucho la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien se habla dentro de los legisladores que tienen que trabajar este tema, tal vez elaborar una ley para poder tener un reordenamiento, poder pensar precisamente en estos privados de libertad, también llama mucho la atención, y personalmente también lo hace, el tiempo de una detención preventiva. Estamos hablando de 2 años, 3 años y más años con solo detención preventiva, como si fuese una sentencia, pero no hay una división del mismo. ¿Eso también conlleva a la justicia al tener que trabajar también ante esta situación? Bueno, ahí yo digo a los operadores de justicia. Nadie que comete un primer delito, o diríamos los que cometen un primer delito, primerizos, deben estar en sus domicilios, con detención domiciliaria si desean, esperando su proceso. No podemos contaminarlo en este mundo, no podemos llevarlos a ser torturados. Los jueces ahí tienen responsabilidad. Ese señor tiene que estar en su domicilio con detención preventiva, y debemos generar una vigilancia telefónica, llamar, y ahí tiene que garantizar el privado de libertad su teléfono fijo, que es baratísimo, 21 bolivianos, y entonces se llama el señor matinal, matiné, tarde y noche, está ahí, hola, ¿qué tal?, etcétera, se lo ubica. Y tenemos unas telefonistas que hacen ese trabajo, es sencillísimo. Y entonces los hombres están en sus casas, y cuando tienen audiencias, bajan a la audiencia, y cuando el juez ya sentencia, y después de las apelaciones correspondientes, bueno, ese señor pues es culpable, y venga, señor, de su domicilio a la cárcel, por supuesto, porque se ha demostrado que es culpable. Entonces, en este proceso de enviar detenidos preventivos a discreción, están pues involucrados los fiscales y los jueces, no porque quieran cumplir la ley, sino porque aquí hay intereses también de carácter económico. Es enviar a la cárcel, esperar unas semanas o unos meses y volverlos a sacar. Y eso no es gratis, todo el mundo sabe. Y entonces esto también hay que corregirlo. Y la mejor manera de corregir es decir, el que comete el primer delito, hombre primerizo, en cualquier tipo de delito, asistencia familiar, incluso homicidios, a su domicilio, esperando con garantes, etcétera, y con los controles que menciono, esperando su juicio y su sentencia. Y después resolver estos temas. Entonces la voluntad del juez también está acá. No debe resolver solo los casos individuales, debemos ver el contexto. Los jueces tienen que ver esta recuperación de paz, y la recuperación de paz es pues que la familia esté tranquilo, porque ese hombre va a seguir trabajando, va a seguir manteniendo a su familia, mientras en cárcel pues se pierde a ese individuo. Está llegando el Día del Padre, los padres se vuelven alcohólicos en la cárcel, y los hijos que están en la cárcel se vuelven drogadictos, porque el 40% consume cocaína en cárceles, y el 38% también está consumiendo alcoholes. 80% de la población nuestra, de los 30.000, se están perdiendo. ¿Por qué? Porque no tomamos la decisión constitucional de garantizar la detención preventiva. La detención preventiva en domicilios, es decir, la presunción de inocencia. Eso debe ser básico en nuestra sociedad, pero no lo hacemos, y entonces acá no solamente son los penitenciaristas o los policías, acá son los jueces también que hacen ese envío. ¿Cómo un juez va a enviar con detención preventiva a Chonchocoro? ¿Cómo va a llevar a un cordero donde los lobos? ¿Qué le pasa, señor juez? ¿Dónde está su criterio? ¿Dónde se ha formado? ¿En qué universidad? Espero que no sea la UMSA. ¿Dónde se ha formado?
Y entonces, si se ha formado adecuadamente, tiene que determinar, pues, lo que dice la Constitución, enviar a una cárcel no para sentenciados como es Chonchocoro, o en el caso de Cochabamba, no a Labra, sino a los otros recintos. Eso es criterio de los jueces. Pero aquí hay otros aspectos económicos que en otro momento seguramente vamos a comentar. Doctor, para poder determinar y de manera concreta, ¿existe la ayuda psicológica en estos centros penitenciarios? Porque esta investigación ha lanzado de que tiene un impacto negativo en el mismo. El parámetro de personas que trabajan con presos o con privados de libertad es el siguiente. El parámetro europeo es un privado de libertad, un penitenciarista, es decir, un psicólogo, un médico, un trabajador. 1 a 1. Si hay un preso, hay un funcionario penitenciario. El parámetro latinoamericano es 1 a 9. Si hay 9 presos, hay un funcionario. 9 a 1. En el caso de Bolivia es 1 a 1000. 76 funcionarios civiles hay en Bolivia, psicólogo, médico, trabajador social, educador, que tiene que atender a una población de 33.000 personas. Es una gota de agua dulce en un mar salado. Aunque quiera hacer alguna intervención el psicólogo, el trabajador social, el educador y todos los que están en cárceles, no pueden porque el mundo es muy grande. Por eso hay que hacer un trabajo con voluntariado. Por eso la universidad debe asumir su tarea. Por eso las gobernaciones, además de pagar los predios, deben tener un personal al interior de las cárceles. Tal vez usted diría, no, pero no se ha hecho en Bolivia. En Santa Cruz hay una cárcel manejada con policías y con personal totalmente civil. 30 funcionarios contratados y allí se mantiene Cruz, en el municipio del Torno. La cárcel para jóvenes, manejado por civiles y anda exitosamente. ¿Por qué no podemos repetir la experiencia boliviana? Si está acá en Santa Cruz, no tenemos que copiar de otras partes del mundo. Ya lo han hecho, la rectora acá de nuestra universidad, un viajecito a Santa Cruz a mirar eso, la carrera de psicología, y vayamos a ver, y traigamos la experiencia y tratemos de implementar, porque aquí formamos profesionales y no tenemos trabajo. Bien. Tenemos que formar nuestros profesionales y darles trabajo. Y un lugar para darles trabajo son, pues, los ambientes de encierro. Ahí tienen que estar nuestros profesionales. Doctor, quiero agradecer su presencia. Siempre es un gusto conversar con usted. Muy bien, gracias, señorita. Hasta luego. Muchísimas gracias. El doctor Ramiro Ollano, experto en temas carcelarios, hablando acerca de esta nueva investigación que se ha realizado por parte del Instituto de Terapia e Investigación acerca de la detención preventiva y una similitud que tiene con la tortura y lo que pasa, sobre todo en centros penitenciarios acá en nuestro país.